aspectos que pueden parecer insignificantes, pero que al elegir un cierto modo de narrarlo, un cierto modo de distribuir el tiempo, y obviamente todas las meditaciones o reflexiones que se hagan en torno a esa situación que parece tan insignificante, es lo que puede volver interesante la historia. Pues nosotros lo vimos hace unos meses con lo del tema de la Magdalena. ¿Se acuerdan esa pequeña narración de Marcel Proust que él narraba que él tomaba esa galletica que se llamaba la Magdalena y que sorbía el té y que, mejor dicho, ¡pum! Eso le abría todo un universo de recuerdos, ¿sí? Que él tenía por allá como guardados en el subconsciente. Porque, por ejemplo, en la literatura muy antigua se trataban de elegir grandes temas. Por ejemplo, Homero escribió sobre la guerra de Troya, así un tema grandísimo, magnánimo. La Divina Comedia, que es la historia de este hombre que viaja por el infierno, el purgatorio y luego va al paraíso. Es un viaje épico, un viaje heroico, ¿sí? Entonces, pero vemos que en la literatura actual muchas veces no se eligen esos grandes temas que de una guerra o de, mejor dicho, el super gran acontecimiento o un tema, mejor dicho, que sea rimbombante, sino puede ser eso, lo que les acabo de decir, una persona que toma una galletica y un té y pum, se acordó de un montón de cosas comiendo eso, o eso, una travesura colegial, ¿sí? Una anécdota colegial que pues puede pasar como muy inadvertida, pero que pues este narrador hace toda una meditación y sí, y muy con un tono muy humorístico. ¿En qué más nota el tono humorístico? Por ejemplo, en este otro aspecto, que también podríamos llamar realista, cuando menciona en la primera página del cuento que este Muñoz siempre anda con una sonrisa Pepsodent. Muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué es eso de la sonrisa Pepsodent? Bueno, resulta que hace unos años existía una crema dental que se llamaba así, Pepsodent, y la publicidad decía, muestra siempre una sonrisa Pepsodent, y salía la persona así. ¿Sí? Incluso hoy en día si yo pongo pues, sonrisa Pepsodent en internet, seguramente algo me aparecerá. Sí, bueno, esta mueca no, pero miren, por ejemplo, esta de acá, sí, muestra tu sonrisa Pepsodent. Entonces, eso es lo que, eh, esos aspectos así como muy de la vida cotidiana, porque pues eso era una publicidad que salía hace años, que era muy famosa. Es como si nosotros hoy día viéramos un comercial, no sé, de algún producto que es muy conocido y todos en el curso hablan o hacen chistes con esa publicidad. Entonces ahí es donde decimos que hay un tono humorístico en el relato, hay ironía, ¿sí? En lo del nombre del profesor. Y ciertamente, pues hay un manejo realista de la situación al usar ese lenguaje local, incluso vulgar, que acabamos de decir. Bueno, con eso yo creo que es suficiente respecto al cuento de tirar la piedra y esconder la mano, que también es tomado de un refrán muy bogotano, ¿sí? De una persona que es traicionera, hipócrita, como ustedes decían, pues es eso, es una persona que tira la piedra y esconde la mano. Bueno, pasemos a Susana y el Sol, del autor Óscar Godoy Barbosa. Bueno, ¿qué podemos decir de este cuento primero que todo? En este cuento sí encontramos signos de puntuación, eso está claro. A ver, me voy acá. Ah, no, este es el primer cuento. Acá Susana y el Sol. Acá sí podemos ver que hay comas, que hay puntos seguidos, sí, pero entonces, ¿cuál es el aspecto? Otra cosa, aparte de que hay puntos seguidos y comas, entonces, ¿cuál es como el tratamiento novedoso? ¿En dónde hay innovación en la técnica narrativa en este autor? Pues dense cuenta ustedes claramente que acá se hace un uso del paréntesis muy especial,
muy singular, que no se suele hacer ese uso del paréntesis generalmente cuando escribimos. Yo les pregunto, ¿para qué usa el autor aquí el paréntesis? ¿Por qué se vale del paréntesis? O mejor dicho, ¿para qué lo destina en esta historia? Piensen en un momento. Muy bien, Samuel, tú lo has dicho. Acá el paréntesis el autor lo usa para darle voz a otros personajes. Entonces, ahí, por ejemplo, no usa un modo tradicional del diálogo, de poner que el guión o las comillas, ¿sí? Me parece muy novedoso y muy interesante la manera como él usa esto porque está primero el narrador en tercera persona. Entonces podemos ir anotando eso en nuestro cuadro comparativo, ¿sí? Que a diferencia del cuento anterior aquí, el narrador es en tercera persona. Y además, ojo acá, no está involucrado dentro de la narración. Porque puede haber un autor en tercera persona que esté involucrado en la narración. Por ejemplo, que dijera, yo estaba en la calle, o bueno, estoy viendo, pero eso es en primera persona, no sirve. Bueno, el hecho es que este tercer narrador es omnisciente porque conoce, digamos, varios aspectos que habla la gente que no se conoce entre sí, pero él sí conoce todo lo que ellos hablan, los vecinos, los muchachos que salieron a pasear, incluso lo que está pensando Susana. Entonces es un narrador en tercera persona que es omnisciente, en cierto modo es como un dios ahí dentro de esa historia porque él conoce los pensamientos y lo que están hablando todos. Pero a pesar de eso, él no está involucrado en la historia. Ese narrador no se mete como tal dentro de la historia, sino que la narra como desde afuera. ¿Sí? O la narra desde afuera, mejor dicho. Bueno, ¿qué más íbamos a decir? Entonces acá se usa el paréntesis para darle voz a los personajes. Díganme, ¿cuántos personajes tienen un nombre específico en este relato? Eso es correcto, Sofía. Solamente el único personaje que tiene un nombre específico es Susana. Es la única persona ahí que se nombra con un nombre específico. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuáles son esos personajes a los que se le da voz? Podemos entender que están los muchachos que salen a pasear. Están los vecinos que merodean por ahí, chismosean, ¿qué hace esa muchacha que pues claramente es de esa casa de citas o también pues en todo caso un lugar de muy baja reputación, ¿sí? Entonces son los vecinos que dicen, uy, no, mija, es que terrible, uy, no, ahora sí nos fregamos con que salga una muchacha de estas ahí a lucirse a la calle. Entonces los vecinos y Susana misma. Bueno, lo mismo, este relato tampoco pretende elegir un megatema, simplemente un relato lineal, ¿sí? Porque empieza así que sucedió esto, que estaba lloviendo mucho en Bogotá y de repente salió un domingo el sol y todo el mundo quiso salir a pasear. Entonces menciona que fueron estos muchachos que finalmente eligieron irse de paseo por las montañas, pero cuando pasaban por cierta calle, eh, pasaron por una casa, ¿sí? Del barrio, que es una casa de muy baja reputación, ¿sí? Es, pues, llamémoslo claramente un prostíbulo, pero un prostíbulo de alta categoría, ¿sí? También se le llama a esos sitios casa de citas o casa de lenocinio, también tiene esos nombres.
El hecho es que es una casa de citas como de lujo, ¿sí? Allá va gente poderosa, va, no sé si políticos o bueno, en fin, gente de mucho dinero, ¿sí? Y siempre van como en camionetas con vidrios oscuros, pues obviamente para no dejarse ver. Pues esos sitios lamentablemente existen en Bogotá, incluso yo me acuerdo, yo tenía un compañero en la universidad que me decía que él vivía cerca de uno de esos sitios, incluso, pues les muestro porque el sitio ya no existe, ¿sí? Es acá en la calle 116, ¿sí? Me acuerdo que mi compañero me decía que la casa esa casa de Lenocinio, quedaba acá donde actualmente queda este edificio de vidrios negros. Y era una casa así como con vidrios polarizados, mejor dicho, y llegaban las que camionetas ahí. Y mi compañero vivía en estos apartamentos de acá. Entonces, claro, pues él veía a cada ratico quién llegaba y quién salía, pero todo obviamente se mostraba muy discretamente. Todo sucedía pues muy rápido, las camionetas que entraban y salían. Pues sí, lamentablemente existen todavía sitios así en Bogotá. El hecho es que Susana pues es esta muchacha que pues hace parte de las niñas que entregan su cuerpo ahí dentro de esa casa, ¿sí? Y ella, o sea, por todo lo que nos da a entender la historia, vive esclavizada ahí. Prácticamente es una esclava dentro de ese lugar. Y hay un momentico en que ella sale simplemente a dejarse dar del sol. Y todo lo que ella quiere es eso, a pesar de que los demás alrededor la estén mirando, incluso la estén como morboseando, ¿sí? A ella no le importa y ella se deja dar del sol. Y acá creo que hay una simbología muy bonita y es que ella está pues obviamente en la tierra, ¿sí? Y en un sitio pues muy indeseable porque es prácticamente una esclava sexual, ¿sí? Incluso hay una persona por allá dentro en la casa que debe ser la dueña del establecimiento que la está llamando, Susana, éntrese ya, ¿sí? Quién sabe si llegó un cliente o algo así. El hecho es que ella como que se está unos segunditos ahí, sí, ella está en la tierra, en un lugar pues muy indeseable y el sol está allá arriba. El sol que pues simboliza tantas cosas en la mitología, ¿sí? Incluso en las religiones el sol es como ese lugar, ese astro allá arriba en el cielo donde hay pureza, ¿sí? Que emana una luz pura, ¿sí? Entonces hay una simbología bonita en ese. Ella como que ahí sentada como que quiere alcanzar un poco de esa pureza que ha perdido, ¿sí? Porque pues es una muchacha, no sé si unos 20 años, que pues ha perdido toda la inocencia, ¿sí? Estando en esa profesión, que no se nos menciona cómo llegó a ella, ¿sí? No se nos menciona cómo se volvió prostituta ni nada, simplemente se nos menciona esa situación ahí y todo lo que ocurre alrededor. A algunos Susana les produce repudio, uy, no, esta prostituta salió ahí y ahora van a salir todas ahí a lucirse a la calle, en cambio otros la miran con, uy, con deseo, así mejor dicho, embebidos mirándola. Entonces, a, ahí hay un reflejo de la sociedad, de lo que produce, ¿sí? Digamos, la figura de alguien tan despreciable en una sociedad, o que la sociedad en sí mira con desprecio como es una prostituta, pues porque es una profesión, diría yo, que pues de las más indeseables y de la condición más baja a la que se puede llegar, o una de las condiciones más bajas, aunque hoy en día pues suceden tantas cosas que pues hay prostitutas que exigen que se les respete su profesión, que incluso impiden que la policía vaya a los barrios a sellar las casas de lenocinio. Pero en fin, en eso, como ustedes vieron, pues consiste el cuento. Y sí, el manejo del tiempo es muy lineal. Se presta el paréntesis para darle voz a a una polifonía narrativa, ¿sí? Varias voces a la vez, hablando aparte del narrador principal que es en tercera persona.
Y bueno, chicos, eso sería todo. Se me acabó el tiempo. Bendiciones. Ya les digo